Bueno, vamos a ver qué tal va el día de hoy. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Estamos aquí para contaros nuevamente una nueva entrega de esa sección que está dando la vuelta al mundo, una nueva entrega de las Más que Noticias. Ayer con victoria blaugrana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas en un nuevo vídeo, en una nueva entrega de estas Más que Noticias que tanto os gustan, donde pues prácticamente os explicamos o resumimos lo que ha dado de sí estos últimos días, ¿no? Las noticias más importantes, las que no te puedes perder, las noticias de tu club, lo que te importa, el Barça. Y seguimos dando vueltas al caso Haaland, y es que ayer os comentaba en un vídeo que uno de los íntimos amigos de la familia Haaland, el periodista este innombrable que he puesto en la comunidad, que algunos me habéis intentado decir cómo se llama, pues prácticamente descartaba al Barça en cuanto al fichaje de Haaland. Es más, lo tildaba de... Estamos hablando de uno de los mejores amigos de la familia Haaland. Tildaba el fichaje de Haaland por el Barça como de propaganda, ¿eh? Tal cual, el fichaje de Haaland por el Barça es pura propaganda. Lo, vamos, dejaba bastante claro que los únicos dos equipos en los que piensa Haaland que puede ir son City y Real Madrid, y por si esto fuera poco, pues se van sumando fuentes certeras, fuentes de muy prestigiosa calidad que están diciendo, que están dando por cerrado el caso Haaland en cuanto al Barça se refiere, ¿eh? Como diciendo que el Barça tiene cero oportunidades de llevarse a noruego y que el noruego ni siquiera valora al club culé como una de sus opciones en el futuro más inmediato. Y es el propio David Ornstein del medio The Athletic, un medio prestigiosísimo allí en Inglaterra y un periodista con muy buenas fuentes en torno a los fichajes, que ha dicho claramente que las dos únicas opciones para Erling Haaland, como decía el íntimo amigo de la familia Haaland, son Manchester City y Real Madrid, y que lo único que hace que todavía no se ha decidido el bueno de Erling es sencillamente que el Real Madrid le ha pedido que se espere al año que viene. Pero en este caso, pues Haaland quiere salir ya del Dortmund, y esto es lo que le está acercando cada vez más al City. Si os ponéis a leer entre líneas, os daréis cuenta que entonces lo que realmente quiere Haaland es ir al Madrid. Porque si todavía no ha dado la decisión, esperando a que el Madrid haga un último movimiento, blanco y en botella, en este caso, Real Madrid. Pero sin lugar a dudas, lo que está claro es que de aquí a verano seguiremos hablando mucho de Erling Haaland, como de momento seguiremos hablando también bastante del señor Ousmane Dembélé, y es que ya son muchas las fuentes desde Francia, del entorno cerrado de Ousmane Dembélé, que aseguran que en la cabeza del extremo han cambiado algunas cosas. Digamos que se ha sentido como muy arropado, querido por el club, y está valorando que igual lo mejor no es salir. Es cierto que tiene ofertas de grandes clubes europeos, que tiene propuestas muy suculentas a nivel económico encima de la mesa para, en cuanto finalice su contrato, marcharse en el primer momento, pero al parecer dentro de su cabeza, según él le ha dicho a gente cercana, pues bueno, la opción de renovar para él no está totalmente descartada. Se ha reabierto la puerta de renovar debido pues al buen momento que atraviesa el Barça, el club, Xavi también, y lo que os digo, ¿no? El vestuario que le haya arropado. Así que yo creo que tanto el culebrón del noruego, Madrid y City, como el de Dembélé con el Barça, va para bastante largo. Se cumple un año desde que Joan Laporta ganó las elecciones, lleva ya un año en el cargo. A partir de ahora, ya sabéis, es prácticamente, se deja un año en plan entre paréntesis, y a partir de ahora se abre la veda para ver realmente hacia dónde nos lleva esta gestión. Digamos que en este año lo único que ha podido hacer la junta de Joan Laporta es arreglar destrozos de la anterior junta, que habían un montón. Joan Laporta, recordad que llegó al poder heredando la peor situación a nivel histórico, económicamente y deportivamente del club, ¿no? Con Messi sin renovar, con una deuda imperiosa que, vamos, prácticamente endeudaba al club para todo su futuro, y con un equipo pues envejecido, con una plantilla de muy mala calidad y con futbolistas sobrevalorados, cobrando un dineral tremendo. Tuvo que lidiar con la salida de Messi, luces y sombras en este caso, ya sabéis, un tema abierto que espero algún día que sepamos toda la verdad. Y a partir de ahí, Copa del Rey y fichaje de Xavi, despido de Ronald Koeman. Todo se puede valorar, todo se puede decir, ya sabéis, aquí siempre hemos sido
no sé cómo decirlo ahora, pregoneros de que, bueno, de que dejar un margen de trabajar a esta directiva, pero a partir del año, señoras y señores, ahora sí, las espadas en todo lo alto, a estar en guardia y que no nos vuelva a pasar lo de antes, ¿eh? Ahora vamos a estar vigilantes, expectantes y a ver hacia dónde nos lleva esta gestión que, por lo que a mí respecta, está siendo, de momento, muy buena. El Barça de Xavi, la chavineta va en vuelo. Qué guay, que los community managers del Barça han cogido la chavineta también y lo están poniendo en muchas fotos. Bueno, pues la chavineta ya ha cogido el vuelo y ya van 8 encuentros sin perder, con 4 victorias consecutivas. Os hablábamos hace poco de las rachas, la importancia de las rachas, y estamos en una muy buena racha donde el equipo está expresando sus mejores virtudes a nivel futbolístico, donde ya se empieza a ver el plan de Xavi pues muy bien estructurado, una idea identitaria, válgame la redundancia, de cómo jugar al fútbol al más puro estilo ADN cruifista, y también se está viendo que el equipo sabe ganar en momentos de sufrimiento, de lucha. A nivel físico también ha mejorado mucho, y por ejemplo ayer también con dirección de banquillo, ¿no? Porque el partido de ayer más o menos estaba siendo bastante a trompicones, y al final Xavi lo gana con un golpe de banquillo, ¿no? Tú y tú al campo. Eso es un entrenador, eso es una dirección técnica, eso es entender y ser un buen gestor de grupo, ¿no? Todos los futbolistas están ultra enchufados. A ver, hemos hablado hace poco del caso de Dembélé, de todos los futbolistas de la plantilla, y esto es muy bueno, pero sin lugar a dudas, un dato a destacar, para todos aquellos cavernarios que decían que el efecto Xavi, que las tonterías, pues ahí lo tenéis, 8 partidos sin perder, 4 victorias consecutivas. Bueno, y en ese partido pudimos ver cómo Dani Alves volvía a pasar por encima de Serginho Dest. Esto es bueno, al final es simplemente pues el camino del plan que está siguiendo Xavi Hernández con las rotaciones, y visto que Dani Alves no puede disputar partidos en Europa League, pues está bien que se use también todos los máximos minutos posibles en la Liga para que Serginho Dest vaya descansando, que no descansó todo el partido, que salió al final, para que así en la Europa League llegue pues al nivel rodado que está llegando, que Serginho Dest ahora mismo, señoras y señores, está a un nivel espectacular. Por encima para mí, a día de hoy, de Dani Alves en este momento en el que estamos hablando. Dani Alves lo está haciendo muy bien, pero es cierto que Dest ha notado y ha sentido muy de cerca pues todo lo que está aprendiendo del propio Alves, y también pues todo lo que le está enseñando a nivel táctico o deportivo el bueno de Xavi Hernández. Sin lugar a dudas, un buen banquillo, una buena plantilla, también con un muy buen gestor. Pero curioso, cuanto menos, Dani Alves en la Liga, Dest en la Europa League. Y si hablamos de banquillos, hay que hablar del señor Memphis Depay. Ya sabéis que aquí somos muy fans del león del Barça, de un tipo que rechazó una multitud incansable de ofertas, mucho más jugosas a nivel de dinero, que rechazó inclusive una renovación millonaria allí en el Lyon para convertirse y consagrarse como estrella rutilante del conjunto francés, y que llegó al Barça perdonando todo y sosteniendo al equipo falto de estrellas y falto de futbolistas jerárquicos. Memphis sigue siendo el pichichi, otro gol, tremendo golazo de penalti, para que luego digan que no se pueden meter golazos de penaltis. Quitó las telarañas de la escuadra de Edgar Badía, el portero del Elche, que hizo un muy buen encuentro, y Xavi tuvo unas muy buenas palabras en cuanto al futbolista neerlandés al término del partido, pues como es normal, ¿no? A pesar de todo el humo que se ha intentado vender con Memphis, aquí siempre os hemos dicho, y lo dijimos ayer en la radio, que salvo sorpresa Memphis continuará en el Barça, porque él y su entorno no paran de filtrar lo que están integradísimos, ultra contentos, y que debería ser el Barça el que le dijese: Memphis, no contamos contigo. Lejos parece estar esta situación con el bueno de Memphis Depay, porque Xavi ayer tras el partido lo reconoció de una manera flagrante, ¿no? Dijo textualmente: Memphis es el pichichi del equipo, tiene gol, tiene ganas y es muy buen futbolista. Creo que esto habla por sí solo. Relación estupenda de Memphis con el vestuario, que el propio vestuario reconoce es un pilar importante para la plantilla. Ferran Torres se quitó de encima un poco la mufa esta que tenía con el gol. Es cierto que generó un montón de ocasiones, que pudo meter, yo que sé, inclusive 5 goles a lo mejor. Si hubiese sido Messi en vez de Ferran, con esa puntería que tenía el argentino, seguramente se hubiera llevado la pelota a casa, pero lo que hay que destacar en clave de Ferran es la cantidad de ocasiones que genera. Es espectacular cómo pica el espacio, cómo lee las jugadas y lo bien que entiende todo el sistema táctico que propone Xavi Hernández en el ataque, que además, pues mira, pudo sumar ese gol para quitarse un poco la espina de encima y asumir, pues nuevamente, ese papel protagonista, en este caso desde el banquillo. Buen cambio el de Xavi, buen momento, buen
buenos minutos para Ferran Torres, pero bueno, al final redunda todo un poco en lo que os estoy diciendo, ¿no? En la buena gestión de la plantilla y en una plantilla que ahora sí es amplia, con futbolistas contrastados y comprometidos, que evidentemente cada vez que salen al campo, pues, oye, pues se nota, ¿no? Se nota porque cambian las cosas, ¿eh? Y de esto se trata, los suplentes. Y Xavi también ha desvelado en esa rueda de prensa lo que le dijo a los futbolistas a la media parte para cambiar un poco el tema, ¿no? Hemos visto el documental, ese famoso que hizo el Barça de Bartomeu con Valverde ahí, que parecía hablando un poco así, un poco extraño. Hemos visto como Koeman prácticamente no hablaba y cuando hablaba, pues las cosas como son, prácticamente no lo entendían los futbolistas. Pues Xavi en el vestuario, que tiene una voz, imaginaos, es Xavi, una voz pesante y contundente, le dijo a los futbolistas: no nos merecemos perder, así que no quiero perder. Estamos generando un montón de ocasiones, quiero que empiecen a entrar los goles, vamos a ganar. Este mensaje, contundente, corto, escueto, como cuando Xavi daba un pase, significó también un subidón de moral al equipo, que el propio Xavi ha reconocido, más o menos, que su extensión en el campo es Gerard Piqué. Se ve que hay una conexión brillante entre Piqué y Xavi, y bueno, Xavi está ultra agradecido al propio Piqué, pues de que ha dado este paso adelante, más maduro, tienes que ser un pilar fundamental, un ejemplo para los demás. Y pues se está notando. Las cosas como son. Cuando lo hace mal, pero Piqué, brillante. Y para terminar, terminamos con una pequeña polémica que hubo con el penalti de Jordi Alba. El no penalti, porque no es penalti en ninguno de los casos. Te leas lo que te leas, no es penalti. Con las nuevas leyes en la mano, no es penalti. Jordi Alba no ve la pelota, está de espalda. Bueno, no voy a justificar aquí algo que me parece totalmente obvio y natural. Pero hubo polémica porque Pere Milla, jugador del Elche, pues puso un tuit diciendo que la mano estaba pegada al cuerpo, que era injustificable, que no sé qué, que riéndose de esa frase, ¿no? De que la mano la tiene completamente pegada al cuerpo, como han dicho muchas personas. Pere Milla pidiendo penalti vía Twitter, en las redes sociales, de una manera, pues, bueno, un poco patética sobre mi punto de vista, porque claro, te metes en los tweets de Pere Milla y te das cuenta que es más madridista que Santiago Bernabéu, ¿no? Solamente tiene todo el rato tweets apoyando al Madrid, hashtag a la Madrid, metiéndose con la catalanidad y con el Barça, que si puta Cataluña, que si tal, que si Pascual. Así que bueno, Pere Milla, tápate, te lo dije ayer en Twitter, te lo digo ahora aquí también, tápate, chato, tápate, que se te ven los colores. Y ya está, se terminó esta nueva entrega de Las Más Que Noticias, espero que te haya gustado como siempre. Si es así, me dejas un like y me comentas abajo qué te parecen las noticias del día de hoy. Te invito a que te suscribas para no perderte nada de lo que subimos diariamente aquí en este canal, en esta humilde comunidad. Y nos vemos esta noche aquí en YouTube a partir de las 9:30, como siempre, en Más Que Pelotas Radio, tu programa de información independiente. Un saludo y hasta luego.